Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en tierra, pensé en darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome, a pesar de mí mismo, frente a las empresas de pompas fúnebres, o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Así comienza la novela Moby Dick, el capítulo número 1 del gran escritor norteamericano Herman Melville. Herman Melville, que nació el 1 de agosto de 1819 en Nueva York, falleció hace un par de días atrás, pero un 28 de septiembre de 1891. Murió abandonado por la crítica y por el público, hay que decirlo totalmente. Esta novela extraordinaria que tengo en mis manos, una de las novelas, yo diría, fundacionales de Estados Unidos, pero también de la literatura contemporánea, creo que se vendieron 30 ejemplares cuando se editó y los libreros la sacaron rápidamente de los escaparates. Y cuando se hizo el entierro de este colosal escritor, Herman Melville, su viuda publicó una pequeña esquela en el diario en la que apenas decía, tal vez para reivindicar su carácter de escritor, que bueno, que Herman Melville también era escritor. Él había sido marino, ballenero, maestro rural. De alguna manera terminó refugiándose en la poesía, pero escribió libros fundamentales. Moby Dick es uno, y el otro es, en un registro completamente distinto, Bartleby, el escribiente, el cual tengo aquí una bellísima edición de Weathers, un libro al que todos recordamos, ese oficinista que cuando le entregaban los papeles, los trámites burocráticos que tenía que hacer, decía, como todos quisiéramos decir muchas veces, preferiría no hacerlo. Y para hablar de este escritor colosal, como diría, no creo que esté exagerando, para hablar sobre Melville y entender un poco más su mundo y acercarnos como lectores y volver a releerlo, porque, caramba, se está leyendo poco en estas latitudes. Volver a leer a estos escritores yo creo que es una forma de enriquecer el espíritu. Y además Moby Dick es un libro mucho más que una simple aventura de cazadores de ballenas. Harold Bloom nos hizo ver todas las dimensiones que tiene, dimensiones casi metafísicas, que tiene esta novela. ¿Quién mejor para conversar sobre este escritor norteamericano que nuestro querido amigo del jardín, escritor, traductor Armando Roa Vial? Querido Armando, qué gusto de nuevo de darnos este festín literario, este lujo que nos permite este espacio de jardín. En fin, que quiere hablar media hora sobre Melville. Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Agradezco tu generosidad de venir a contarnos más del autor de Moby Dick. Feliz, Cristian, de volver a verte, de saludarte, de estar en tu jardín, y más aún celebrando a este autor tan importante, tan querido como Melville. Así que un agrado estar acá contigo. Oye, Armando, lo primero que quería preguntarte es, de alguna manera,
¿por qué Melville no tuvo la recepción que debió haber tenido en el contexto cultural norteamericano en el momento en que él fallece, en 1891? Fue un adelantado, fue parte de algún movimiento cultural más amplio en Estados Unidos, o era un marginal y tan adelantado que quedó, y por tanto la recepción no estuvo a la altura de su obra. ¿Cuál es tu diagnóstico? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad es que para mí sigue siendo un misterio la soledad final de Melville y la ausencia de recepción de parte de la crítica. Aunque tengo la sensación de que a eso puede haber contribuido también el temperamento muy solitario de Melville. Eh, no era un hombre que estuviera en las grandes lides de los ambientes literarios, sino muy por el contrario. Tú algo mencionaste, ¿no? Un hombre que dedicó muchos años, por ejemplo, al viaje, que estuvo incluso detenido en Tahití, eh, un hombre que vivió largos, largos años en el mar, eh, que fue maestro rural, que trabaja fundamentalmente como inspector de aduanas. Hay otro gran caso de la literatura, de figura literaria que trabaja en inspector de aduanas, que es Chaucer. Y bueno, Melville era en ese sentido una persona, además, que tuvo muchas privaciones económicas, ¿no? Él se vio obligado a trabajar a full, y solo los últimos 5 años de su vida pudo tener una mayor holgura gracias a una herencia, eh, pero yo creo que influye decisivamente el temperamento de Melville. Armando, está muy interesante, te voy a sugerir algo porque tu imagen se congela, pero tu audio se escucha bien. Que cortes la pantalla de Zoom y continuamos hablando tranquilamente porque lo que importa es que se Por escuche bien. supuesto, déjame Sí, pues parar así, el... no, solamente la pantalla y nosotros seguimos conversando. Estoy conversando con el poeta Armando Robavial, traductor, sobre Herman Melville. Estamos recordando su fallecimiento el 28 de septiembre de 1891. Yo citaba recién la novela Vomidic, Bartleby, pero también hay otro libro muy bueno, se llama Billy Bad Marinero, que se publicó en 1924, muchos años después de la muerte del autor, y es un libro muy interesante también. Armando, ¿qué es lo que tú destacarías? ¿Qué es lo que de alguna manera, qué es lo que trae a la literatura de nuevo o qué dimensiones abre la narrativa de Melville? Mira, yo creo que hay varias dimensiones. Una que es muy importante y que la rescata Jorge Luis Borges, eh, entre paréntesis, tradujo Bartleby. Eh, para Borges, Bartleby es la prefiguración del mundo de Kafka, ese mundo eh, absurdo, ese mundo donde a través de la inacción Melville pretende hacer una crítica, a mi juicio, a todo ese mundo calvinista. Él venía de una tradición calvinista, a todo ese mundo del trabajo, y a ese oso de la productividad eh, tan marcado, ¿no?, en la cultura norteamericana. Por otro lado, eh, Melville a la literatura norteamericana, con Moby Dick especialmente, aunque no únicamente, pero especialmente Moby Dick, le da a la narrativa, ¿no?, una dimensión épica y filosófica que es muy única. Eh, Melville, como en poquísimos escritores americanos de ese periodo, yo me atrevería a decir que ningún novelista, eh, junto al texto narrativo, a la trama,
hay reflexiones muy hondas sobre la condición humana, y particularmente sobre el papel del hombre, y la capacidad de la voluntad humana para modificar o no un destino que puede ser inescapable. Eh, en ese sentido, en Melville las aventuras eh, siempre están tejidas por alegorías de un simbolismo muy, muy profundo. Y yo creo que es el novelista más filosófico que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Eh, Armando, en ese sentido, bueno, mucho se discute y la gracia es que pueden haber muchas interpretaciones en la riqueza de una obra clásica, como ya es el libro Moby Dick, ¿no? Mucho se ha especulado sobre qué podría simbolizar esta ballena blanca, esta Moby Dick. Hay algunos que han llegado a decir que podría ser Dios, pero la parte terrible de Dios, o sea, el Dios terrible, el Dios como rey o soberano terrible del universo. Y hay algunos que han dicho que el capitán Ahab es como un Adán, pero un Adán que se revela y que no perdona haber sido expulsado del paraíso. Esas son posibles interpretaciones, pero yo creo que el libro puede tener muchas otras, ¿no? Sin duda, o sea, creo que la riqueza no solo de Melville, de la gran literatura, son la diversidad de interpretaciones. Hay sí algunos elementos que son bien interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Moby Dick, Ahab decide tomar venganza de esta ballena blanca por una situación muy, muy puntual, que es el hecho de que la ballena le ha mutilado una pierna. Eh, y esto refleja, a ver, una dimensión del mundo americano que es muy importante, ¿no? Que es la dimensión de la corporalidad. Mm. La corporalidad como pasaporte, por así llamarlo, como categoría casi metafísica, que aparece sin duda también en Whitman, en Edgar Allan Poe. Eh, Ahora, este ser al cual se enfrenta a Ahab, que es una ballena, Melville dedica un pasaje especial a describir el color blanco de la ballena, que es uno de los pasajes más famosos, eh, y habla de que este blanco, que al ser la ausencia de colores, tiene todos los colores, habla del incoloro ateísmo de todos los colores. Eh, y cuando habla del color blanco, ahí hace una alegoría de lo que es un vacío, lo llama un vacío indefinible, ¿no? Inexplicable. Eh, de alguna manera, esa sensación como de extrañamiento, de orfandad en el mundo, eh, va a ser uno de los sellos de la obra de Melville. Y uno siente ahí una soledad cósmica que no la siente, por ejemplo, cuando lee a Whitman, que fue casi exactamente contemporáneo, o al que fue el vecino de Melville, que fue Nathaniel Hawthorne, a quien le dedica Moby Dick. eh, Esa sensación de desamparo casi existencial absoluto, de precariedad a su vez de lo humano. eh, Melville para mí alcanza unas cotas eh, casi épicas, ¿no? Ahí asoma además una idea muy terrible del Dios calvinista, un Dios castigador, que está basada en una figura que tuvo mucha influencia en Melville, y mucha influencia en la cultura americana del siglo XIX. Era un filósofo norteamericano que se llamaba Jonathan Edwards, al cual Borges le escribe algunos poemas. Y Edwards veía el universo como una especie de enorme, ¿cómo decirlo?, como un rincón gigantesco. Y en ese rincón concebía a Dios casi como una araña, ¿no? Que usaba su tela para devorar a sus criaturas. Y esa imagen tan brutal es una imagen que uno la siente
en Moby Dick. La ballena, como tú sabes, Melville, de hecho, al inicio de la novela, recoge una serie de citas traídas desde la Biblia hasta eh, obras de latitudes muy diversas sobre el sentido de lo que es una ballena. La ballena, por ejemplo, en las literaturas medievales en las cuales se basó Melville, era sinónimo de, a ver, ¿cómo decirlo? De la vanidad humana y del engaño humano. La ballena asomaba a la superficie y los navegantes tomaban el lomo de la ballena como una isla. Eh, Se subían a ese lomo, así decían las leyendas medievales, y se sentían confiados hasta que la ballena se hundía y los ahogaba a todos. Eh, la otra idea de que la ballena no emite un aroma muy especial es, que hace que se le acerquen los peces que después va a devorar. O sea, eh, la ballena eh, como, también como una alegoría de, bueno, de un mundo que es ilusorio, que a veces es mundaz. Eh, Toda esa antropología tan pesimista eh, viene a marcar un contrapunto en este país, como Estados Unidos, que en el siglo XIX tiene a estas figuras que exaltan tanto la naturaleza, yo como Whitman, Emerson, Thoreau, que son un poco los padres espirituales de la cultura americana. En medio de ese mundo aparece de refilón este hombre Melville, que tenía, entiendo, ascendencia holandesa, y cuyos abuelos, por lo demás, o su abuelo, que se llamaba Thomas Melville, eh, participó directamente en los sucesos que desencadenaron la independencia de Estados Unidos en 1776. Armando, justamente a propósito de la simbología cósmica, la situación del hombre como un ser finito, pequeño, frente a esta inmensidad o a este Dios tremendo, uno piensa que el mar, desde luego que también es un tremendo símbolo, un símbolo que siempre se ha hablado que es la totalidad, ¿no es cierto? Y hay un fragmento de la novela de Moby, que tenía aquí subrayada, en que dice que habla de que aunque la meditación de un solo instante enseña que por más que el hombre niño se jacte de su ciencia y capacidad, y por más que aumenten esa ciencia y esa capacidad, hasta el estallido del juicio final, el mar ultrajará y exterminará al hombre, y reducirá a polvo la fragata más sólida y majestuosa que sea capaz de construir, dice Hernán Melville. O sea, nuevamente esta idea de frente a un voluntarismo o una voluntad de poder o la sensación de potencia, bueno, todo eso, la misma energía norteamericana, ¿no? Que es tan colosal. Sin embargo, aquí se colocan los límites, digamos, ¿no? Los límites del hombre frente a la totalidad. Frente a la totalidad, exactamente, y en un mundo que no transcurre en tierra firme. Es un mundo que transcurre en medio del océano, en la incertidumbre oceánica, en el vaivén oceánico, eh, en la mitad de una nave. Entonces, esa sensación de incertidumbre, de inseguridad, a diferencia de la condición natural del hombre, que es la condición terrestre, en Melville, claro, el océano no es el elemento, ¿cómo decirlo? No es el elemento originario del hombre. Ahí no se siente seguro. De hecho, yo recuerdo una imagen muy bella hacia el final de Moby, que compara al océano con un gigantesco sudario, ¿no? Es decir, un inmenso ataúd. Es decir, el océano señala un límite al espíritu humano, ¿no? Eh, y eso, bueno, Melville fue un hombre que vivió situaciones muy, muy diversas, navegando durante años,
eh, el haber sufrido naufragios, el haberse visto expuesto a motines. eh, Bueno, en lo- realidad me recuerda mucho, en el fondo forma parte del estirpe de los grandes narradores navegantes. Pienso, por ejemplo, en Joseph Conrad, al que le tocó también vivir esa experiencia muy joven. Así es. Es decir, uno podría armar ahí una lista de escritores navegantes, escritores, bueno, se me ocurre ese por ahora, el de Joseph Conrad, y también pienso en Neruda. No fue un navegante en el sentido, no fue un marino, no estuvo en barcos, pero tiene una relación muy especial con el mar. Y bueno, se ha dicho que, por ejemplo, el poema Sucede que me canso de ser hombre, Walking Around, tiene mucho que ver con este comienzo de Moby Dick que yo leí, cuando él dice, me gustaría salir a la calle y espantar a un notario y a una monja y quitarle el sombrero a la gente, algo muy parecido que dice ahí Melville, ¿no? O sea, seguramente Neruda había leído Melville, le había gustado porque era un escritor marítimo como él. Mira, no me cabe duda, porque además, dada la afiliación de Neruda con Whitman, eh, claro, en ese sentido nuestro país, que es un país que es una franja casi cayéndose al mar, donde tenemos grandes autores navegantes. Ahora me acuerdo aquí al calor de tu programa del gran Salvador Reyes, por ejemplo. Gran, bueno, y Francisco Coloane también. Coloane, desde luego. Y bueno, Chile ocupó un lugar especial también en la narrativa de Melville. O sea, eh, hay una obra que es Benito Sereno, que transcurre en Chile. Hay alusiones a Chile también en Moby Dick, eh, y se dice que el nombre podría estar inspirado en la isla Mocha, ¿no? Que está Claro, se habla de Mocha Dick, ¿no? Mocha Dick, en la octava región, eh, pero en Moby Dick hay alusiones a Chile cuando tienen que cruzar el Cabo de Horno, donde aparece la isla de la Desolación. Hay menciones a Valparaíso, y bueno, Valparaíso era en aquel entonces uno de los puertos más importantes, si no el más importante, junto con San Francisco y con Callao. eh, eh, Era inevitable que apareciera en la narrativa de este navegante, porque fue un navegante. La verdad es que los oficios de Melville eh, estuvieron siempre relacionados con el mar. Y una de las grandes, por ejemplo, complejidades de Moby Dick es el lenguaje técnico, muy técnico, ballenero, que hace que el traducirlo sea un desafío muy, muy arduo, e incluso leerlo en su lengua para el lector que no está especializado en la terminología náutica. Estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor, experto en el buen sentido de la palabra, porque la palabra experto yo sé que produce malas connotaciones. En literatura norteamericana, particularmente en poesía, estamos hablando del autor de esta gran epopeya americana, de esta gran novela que es Moby Dick, pero también de Butterfield el escribiente, Benito Sereno, Billy Bat y Marinero, que son menos conocidas. Fíjate que me gustaría brevemente, no sé, referirme a la relación de amistad que tuvo con Nathaniel, pronuncio mal el apellido Hawthorne, no sé cómo se pronuncia bien, Ojo, Hawthorne, que es un escritor muy interesante, un cuentista que a mí me encanta, el autor de La Letra Escarlata y otros libros, que dijo que el libro Moby Dick era un libro perverso. Bueno, Hawthorne era bien calvinista en su profundidad. No sé si puedes decir algo de esa relación con ese escritor, una amistad que ahí parece que hubo ambigüedad, peleas, cercanías, lejanías con Melville, ¿no? Creo que fueron hasta vecinos en algún momento. así es. Fueron vecinos. eh, bueno, es el hombre a quien Melville le dedica Moby Dick, a Hawthorne, y cuando se lo dedica eh, en su dedicatoria, ¿no? Él habla de que se lo dedica con admiración. Eh, Dos escritores, fíjate, que tuvieron sus bemoles en sus vidas, pero en general la relación de Melville, que ya te digo, era una persona bastante solitaria,
con Hawthorne fue una relación estrecha, y efectivamente Hawthorne también es un escritor que viene de una matriz calvinista, eh, donde también se trabajan situaciones vinculadas por un lado al absurdo, eh, por otro lado a una cierta concepción fatídica del destino, como ocurre por ejemplo en la letra escarlata de Hawthorne. eh, eh, Son situaciones que después hacen reminiscencias en Melville. Eh, yo te diría que los dos tienen un temperamento más pesimista en comparación con el optimismo de las grandes figuras americanas del siglo XIX. Quizá tal vez ahí una figura que marca una excepción es también Poe, del que no hemos hablado, de todo ese mundo de lo sórdido, de lo siniestro, ¿no? Y también del horror al cuerpo, a toda la fragilidad de lo que es la anatomía humana. Es un dato no menor porque inaugura un poco eso en la tradición de las letras americanas de Poe. eh, Van a ser elementos que después va a tomar Hawthorne y Melville. Eh, yo te diría que son escritores que yo los veo bastante afines. Hawthorne se dedicó más al relato corto, eh, pero entre ellos hay afinidades electivas eh, que van mucho más allá de ciertas diferencias puntuales que tuvieron en algunos momentos de su vida. Armando Roa, poeta, traductor, ha traducido el Beowulf, ha traducido a Shakespeare, ha hecho varias traducciones muy interesantes, además de su propia producción poética, es ensayista, escritor, profesor de literatura. Hablando de Herman Melville, querido Armando, también recuerdo que Harold Bloom, te lo refería al comienzo, plantea que de alguna manera en Melville es un escritor gnóstico, o sea, habría un gnosticismo maniqueo, al parecer, en su pensamiento, y que habría una corriente en Estados Unidos que estaría dentro de ello. Es decir, la idea de que es un mundo que está dividido entre, de alguna manera, hay una lucha entre un Dios bueno y un Dios malo, por decirlo así, ¿no? Un dualismo, ¿no? Maniqueo y una cierta vertiente más gnóstica encuentra Harold Bloom en Melville. Bueno, mira, es un escritor, fíjate, bien interesante. Hay que pensar, por ejemplo, lo que ocurre en Billy Budd. Billy Budd era uno de su obra póstuma que tú mencionabas. Entre paréntesis, Benjamin Britten hizo una ópera muy linda, ahí está Billy Budd Marinero. Sí. Y Billy Budd tenía una característica muy especial. Billy Budd es acusado injustamente de un delito que no comete y no puede defenderse adecuadamente porque es tartamudo. Y eso le cuesta finalmente la ejecución. Melville también era tartamudo. Y en Billy Budd era, Billy Budd, esta dicotomía entre el bien y el mal. Billy Budd era un personaje de una bondad extraordinaria, y él es condenado injustamente por un hombre que se llamaba Claggart, que le tenía una envidia, un resentimiento, pero ya brutal. O sea, Claggart encarna la maledicencia en toda su plenitud. Billy Budd, una bondad, una inocencia, pero una inocencia que no puede comunicarse a través del lenguaje. Eh, eh, Creo que es una novela que hay que leer de todas maneras, una novela menos leída de Melville, muy interesante. Tal vez el problema que está planteando en esta novela, la pregunta es si acaso el hombre es un ser social, responsable del bienestar de la sociedad a la que pertenece, o es un individuo moralmente independiente. Creo que cada novela de Melville en el fondo plantea estos dilemas y estas preguntas. Armando, no sé si me estás escuchando. Perfectamente. Querido Armando, yo te quiero agradecer
este recorrido tan interesante, esta entrega de claves, de pistas, para entrar en la narrativa de Melville. Invitamos a nuestros auditores, siempre lo hago, a desapegarse de los teléfonos, salirse un rato de los WhatsApp, volver a leer a estos grandes sin temor, partir tal vez por Butterfield, el escribano, o el escribiente. La novela móvil es una maravilla. Al comienzo hay todo un lenguaje técnico en la primera parte, pero hay que saltarse a lo mejor eso y meterse inmediatamente al capítulo 1. Y esta novela, Billy Budd, también es una bellísima novela. Quiero terminar con una frase de Melville que me parece muy hermosa a propósito de que estamos hablando de su muerte ocurrida el 28 de septiembre de 1891. Melville decía: al cuerpo, ostras y champaña, al alma, luz y espacio. Así tendrás derecho a una gloriosa resurrección, si es que la hay. Yo creo que si hay alguien que merece la resurrección, es de todas maneras Herman Melville. Te mando un gran abrazo, queridísimo Armando. Otro para ti, Cristian, un abrazo grande, mucha suerte. Y no se olviden, como se los digo siempre al final de este programa, no olvidemos la maravillosa frase de la novela Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. No dejen de hacerlo. Nos encontramos el lunes, tal vez fin de semana. Podrían ustedes leer la novela móvil y empezar a leerla, atreverse a internarse en ese mar literario, en ese océano narrativo de Melville. Ahí sí me escriben y me mandan comentarios sobre lo que les ha pasado en la lectura. Un saludo afectuoso a todos los radiovidentes de Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por Spotify, por pauta.cl. Cierro entonces ahora la verja de mi jardín y me voy de inmediato, estimulado por este gran lector que es Armando Roa, a releer Billy Budd Marinero. Hasta el lunes. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.